el licenciado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, hoy fallecido. El tablero político en el Ecuador ya no es el mismo, se ha movido. ¿Cuál es la apreciación que usted cree que se tiene el hecho de haber cambiado, tener un reemplazo a su amigo, señor Cristian Zurita, en este país? ¿Eso dará el resultado? ¿El voto pésame funcionará? Buenos días, doctor. Muy buenos días, un saludo respetuoso para usted, John, y para el economista Carlos Julio Manuel y a la audiencia. Miren, en el derecho romano había dos latinajos. El uno decía quid prodest y el otro quid bono. ¿A quién favorece, a quién beneficia un hecho? Así es. ¿Y quiénes eran los que de alguna manera se habían declarado adversarios y enemigos políticos de Fernando Villavicencio? Yo quiero recordar que hay dos videos que todavía están en las redes, en las que el expresidente de la República, el señor economista Rafael Correa, le dice, pronto se te acabará la fiesta. Y el otro es, nuestra venganza personal será contundente. Eso ya es personal, ¿no? Nuestra venganza personal será contundente. Ahora, a mi modo de ver es un complot lo que sucedió. Además, hay alguna información que empieza a salir a través de emisoras colombianas de cómo un ministro que era parte del gabinete del economista Correa compran un pasaje junto con uno de los implicados de los que están en el, diríamos, en el atentado como sicarios. Un señor de, uno de los nombres es Manuel y un apellido es Mosquera, pero compran el día 17 de julio y entiendo que esa investigación la había hecho el FBI. El que compra con él era un alto funcionario del gobierno del economista Correa. Habrá que esperar, no nos anticipemos, pero habría también que recordar dos hechos. No solo quien se favorece, yo creo que Fernando Villavicencio empezó a crecer en las encuestas porque era un tipo que de mejor manera expresaba, digamos, captaba el anticorreísmo, si cabe el término del país, y tenía algunas propuestas que yo estoy seguro que iban a molestar a alguna gente. Por ejemplo, él ofreció solemnemente que iba a averiguar todos los negociados producidos por los gobiernos de Correa y del señor Lenín Moreno y que los había denunciado en materia petrolera, de la negociación de hidrocarburos, el caso de Petrochina, igualmente el caso de otros asuntos relacionados con el negocio petrolero, donde entiendo que el perjuicio sería no menos de 8.000 a 12.000 millones de dólares. Este era un primer punto que hay que tomar en cuenta. Un segundo, anticipó que investigaría a los jueces y fiscales que debían explicar el origen de todos sus bienes, los ingresos, los bienes que tenga su entorno familiar, desde que fueron nominados por el Consejo de la Judicatura Correísta, que tomó el poder en la función judicial a raíz de una consulta amañada del día 7 de mayo del 2011, donde hubo 1.229.330 votantes fantasmas. Y además, él decía que lo va a hacer la investigación también a otras autoridades, pero utilizando la unidad de investigación financiera, la UAFE, y además determinaba que habían 2.033 jueces que fueron nominados por el Consejo de la Judicatura en manos del correísmo, primero con el ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina y después con el otro miembro que era el doctor Gustavo Jacques Roen. Hay un tercer asunto que también ofreció, o dijo que él iba a tomar cartas en el asunto, ¿no? Era el manejo y la administración y que iba a supervigilar personalmente lo que era la conducción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y algunas empresas públicas. Otra cosa que ofreció, dijo que había que depurar determinados mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas de Seguridad del país. Él creía que había una infiltración y que esto habría que depurar para evitar justamente de que saquen ventaja sectores que están al margen de la ley, además de que ofreció hacer un centro de detención especial en la región amazónica sin comunicación para efectos del control de lo que significaría la conducción de actividades al margen de la ley. Y también hizo un comentario, y está en los escritos de él desde el año 2015, la necesidad
que se debe investigar, decía, todo lo que es el financiamiento del cable submarino, el monopolio privado del Internet, el origen de los fondos de Telconet, la empresa que controla y transmite todos los datos electorales, donde evidentemente aparece el señor Tomislav Topic, el señor Jorge Glass, y además de eso, a través del tío del señor Glass, Ricardo Rivera, y las transferencias que se hacían a través de dos bancos, digamos, pero y las cuentas que eran del señor Tomislav Topic, padre del candidato presidencial Jan Topic. Yo creo que además hay una entrevista muy decidora que está publicada en el diario El Universo del día 3 del mes de agosto, justamente en la página 2. Tengo aquí la entrevista, mire usted. Aquí hay 3 declaraciones que hace el señor Topi. Primero, se jacta de ser un francotirador. El francotirador es el que dispara a distancia con mira telescópica y mata gente. Yo no sé si es que en el Ecuador necesitemos francotiradores. Se requiere gente que maneje políticamente los problemas políticos de una sociedad como la ecuatoriana. Pero ahí hay 3 declaraciones que son importantísimas. Mire usted. La primera dice que él maneja 16,000 personas. Perdón, 10,000 personas. 10,000 personas. Está en la 4ª columna, página 2, Diario El Universo, del jueves 3 de agosto del 2023. Página 2, y ahí dice lo siguiente. 10,000 personas, que entiendo la mayoría son de... Usted está hablando de Jan Topi, ¿verdad? Y del candidato que yo entiendo que podría ser a lo mejor favorecido por un Consejo Nacional Electoral que siempre utiliza los sistemas de información que tiene Telconet, cuyo mayor accionista, de acuerdo a lo que no solamente dice Fernando Villavicencio, y es justamente el propio candidato. Y no sería raro, porque yo creo que hay 2 binomios que son del señor Rafael Correa y del señor Nebot de alguna manera. Y no sería raro que quieran hacer la final entre la señora Luisa González y con el señor Topi, que es el que maneja Telconet. Y espérese un ratito. 10,000 personas armadas significa, póngale 8,000, es mucho más que los 6,500 que tiene la Armada Nacional, la Marina. Y entre las empresas que tiene, ahí veo algunas empresas de seguridad, porque se dedica sobre todo a empresas de seguridad, hay una dice, Seguridad Minera Internacional. Eso significa que está al servicio de las compañías mineras, porque los mineros es gente tremendamente pobre, por eso entran a los socavones. Esa es la única información. Segunda información tremenda. Más abajo dice que Telconet, claro, es una empresa de las más significativas, pero que tiene ganancias, óigame esto, de 256 millones de dólares al año. Está aquí, lo estoy mostrando en la edición del 3 de agosto, jueves, del diario El Universo. Mire lo que significa eso. Primero, se supone que las telecomunicaciones debería ser una actividad del Estado, debería ser una actividad de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero deliberadamente no se hace cargo de este tipo de actividades con la tecnología, el cuidado, el esmero, la optimización. Permítame interrumpirlo, claro, si usted me permite, interrumpirlo solo por un momento. Está bien que hayamos hablado de varios frentes para este vil asesinato de Fernando, pero ya dedicarnos exclusivamente a un candidato a bordes, a los límites ya de fenecer una campaña, vayan a creer que el medio de comunicación está atacando un candidato para favorecer a otro, y ese no es ni el espíritu ni la misión. Yo pienso votar nulo, no voy a favorecer a nadie. Y ahí ese nulo usted no va a favorecer, el nulo no se sube a la persona que va en primer lugar. Bueno, ese no es el caso, doctor. Me gustaría, aprovechando los minutos, perdón que lo haya interrumpido, hablábamos si esto movía el tablero político, que es lo que era la pregunta. Le voy a dar paso ya al doctor Carlos Julio Emanuel,
Para que usted termine su pensamiento y él pueda hacer la pregunta porque se nos termina el tiempo. Doctor Carajo. Sí, buenos días al doctor Diego Delgado. En la dictadura del triunvirato. Del triunvirato. Poveda Urbano. Sí. Quiero relatar dos episodios históricos. Primero, la muerte política de Assad Bucaram, que dispuso el gobierno de entonces para eliminarlo a Assad Bucaram de una candidatura donde posiblemente iba a ganar la presidencia de la República. Posiblemente digo, porque no se dio la campaña en ese sentido, pero el voto ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano dio un voto a favor de la persona que puso a Assad Bucaram en su reemplazo, que fue Jaime Roldós, que barrió las elecciones. Muerte política de Assad Bucaram produjo un triunfo arrollador de la persona que escogió. Porque no le permitieron a él acceder. Bueno, acuérdate que lo que dijeron que no se llamaba Assad Bucaram, sino Fortunato Cure Buralle. Y yo conocí a la persona ya fallecida hace unos años que me dijo, yo fui la persona que fui al registro civil de Ambato y hice toda esa movida. No voy a dar el nombre porque el hombre está fallecido. La pregunta pero todo fue una tramoya. Que se nos va el tiempo. Ahora se produce ya una muerte política, un asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Anteriormente hubo la muerte el asesinato también de Abdón Calderón Muñoz. Le dio el triunfo arrollador a Cecilia Calderón. Pregunto, ahora que se ha asesinado a Fernando Villavicencio y su reemplazo es Cristian Zurita, esa es la pregunta que hacía John Copiano. ¿Habrá un voto luctuoso, pésame, de solidaridad por este asesinato? Un voto sentimental. Sí, el pueblo ecuatoriano es sentimental. Es sentimental. Sin duda. Esa es la pregunta, doctor Diego Delgado. A ver, primero quisiera aclarar que yo no estaba atacando a nadie, sino... No lo dije en ese sentido. No quiero que vayan a pensar, doctor Delgado, como de nuestro medio, nada más. No lo dije en ese sentido. No, jamás. Usted tiene todo el derecho y está perfecta la puntualización, pero yo quisiera señalar que he estado leyendo declaraciones. Así es. Que además está en la prensa. Sabido esa declaración. Totalmente de acuerdo. Caballero, totalmente de acuerdo. Segundo, yo creo que es importante destacar algo. Jaime Roldós Aguilera fue presidente de la FEUE de Guayaquil, fue miembro de URGE en la década del 50. Así es. Fue director nacional de acción política de Concentración de Fuerzas Populares, o sea, no era desconocido. Y era un gran orador, conocido durante años. Los mejores oradores. Ahora, en el caso del señor, de Cristian Zurita, yo creo que puede recibir la adhesión social porque la gente realmente quiere frenarle al correísmo. Entonces, la candidatura que se presentaba más confrontativa con las denuncias del caso, con la información que habían acumulado a través de un colectivo de periodistas de información, resultaba Fernando Villavicencio. Si lo eliminan físicamente a él en condiciones que da para pensar que hubo un complot, ¿qué es lo que sucede? La candidatura del señor periodista Zurita me parece que es, digamos, es una marcha forzada, porque en 2 o 3 días tienen que conocerlo. El día domingo no habían aceptado su candidatura todavía y no pudo participar en un debate donde había, entiendo, de 2 a 3 millones de personas que podían mirarlo. Es decir, tiene algunas desventajas, pero a la vez existe ahora la tecnología. Existen las redes, existe el WhatsApp y otros mecanismos a través del cual podrían intentar conocer. Yo creo que podría a lo mejor ser un finalista. ¿Por qué razón? Además, le atacan o le eliminan a Fernando Villavicencio. Porque era evidente que estaba creciendo. A todas las ciudades que iba había concentraciones, lo que no pasa con otros candidatos. La adhesión además se expresa a través de la simpatía que pueda tener la gente y cuando conversa y dice por quién va a votar. Entonces, si no hubiera tenido ninguna posibilidad de crecer,
de no ser finalista, entonces quizás no le habrían necesitado eliminar justamente unos 10 días o días antes de las elecciones. Yo entiendo de que nunca supuso de que si estaba aparentemente con 3 anillos de seguridad iba a suceder lo que la ciudadanía acaba de, digamos, de expectar en todo el Ecuador. Creo que es muy posible que la votación del señor Zurita se incremente o pueda cuando menos tener la votación que originalmente estaba con el señor Villavicencio. Yo creo que hay en la ciudadanía hay una palabra que podría resumirse y que es una advertencia para que el Consejo Nacional Electoral no juegue con fuego. La población está enardecida. Así es. Enardecida, es el término exacto. Ujú. Yo creo que no les va a resultar tan sencillo manipular la ubicación de los candidatos porque puede haber una reacción social. Me parece a mí que deberían ser muy cautos. Lo que hicieron para proclamarle presidente al señor Guillermo Lasso y lo que hicieron para proclamar la elección que nunca hubo tampoco del señor Lenín Moreno Garcés, e incluso las reelecciones, cuando la gente todavía no se percataba de cómo era el manejo electrónico, yo creo que la gente ha ido poco a poco despertando. Cae en cuenta de que en el Ecuador no se respetan los votos, la gente va a votar y se retira a su casa. Pero esta vez la gente también comprende que lo que está de por medio no es solo la votación. Mucha gente, si considera de que no van a haber garantías democráticas, a lo mejor se le ocurre irse del país. Entonces, la posibilidad incluso de cambiar de domicilio, de cambiar de país, es lo que está también allí en estas elecciones. Y creo que ha habido también un preludio del gobierno nacional para trabajar en función de crear la exasperación, el recelo, el miedo. Mire, ¿cómo es posible que hayan gastado solo el 8% de los fondos de seguridad del gobierno nacional? ¿Cómo nunca pudo poner escáner en las cárceles? ¿Cómo es que no pudieron controlar ni siquiera el ingreso de las armas? No hicieron nunca ningún tipo de control, a pesar de los cientos de muertos dentro de las cárceles del Ecuador. La responsabilidad que tiene el presidente al nombrar el ministro del Interior, ministro de Gobierno, y las autoridades de los centros penitenciarios del país. Eso no es casual. A mí me parece que hubo Totalmente, doctor, totalmente, doctor Diego Delgado Jara, que me gustaría comprometerlo. Usted dijo dos frases, perdón, en este momento que no podían quedar al aire. Y me gustaría comprometerlo, doctor, abusarme de su tiempo para ver si la próxima semana podamos tener un conversatorio de 1 hora sobre este tema que usted dijo, complot. Porque muchos ciudadanos, como usted y como el que habla, creemos firmemente que ahí hubo un complot en esta muerte. Que esto, como usted inició, esto favorece a alguien. Y segundo, usted hablaba sobre la falta de acción de ejecutividad de este gobierno. Me gustaría que, doctor Diego Delgado, tener un conversatorio junto con el doctor Emanuel y con usted de 1 hora sobre este tema, específicamente sobre este tema. ¿Cuál es? Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor Diego Delgado Jara. Le agradezco a usted, y quedo comprometido para la próxima semana. Nuestra asistente Sari Espinosa lo llamará 1 hora en Perfiles Políticos. ¿Le parece? Perfecto. Le agradezco muchísimo la bondad. Lamento si de alguna manera creé alguna no, motivo para nada. Pero estaba leyendo la declaración pública que la mayoría de los ecuatorianos no conocen. Doctor, para nada. En todo caso, absolutamente para nada. El exceso de precaución de quien le habla. Mira, solo para conversarle algo. Nos sacaron del canal de YouTube porque un invitado, que si usted revisa la entrevista, no dijo absolutamente nada que esté en contra, que era el doctor Marcelo Dotti. Nada que esté fuera del lugar. Pero nos quitaron. Fui llamado a la atención de parte de Air Nacional porque supuestamente se permite hablar con libertad. Es que si no hay una prensa con la libertad
que no es lo mismo que el libertinaje, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿No? Entonces yo considero, no, totalmente todo lo contrario. Y además yo conozco quién es usted. Acuérdense que tuve la oportunidad y el honor de ser alumno suyo en un masterado de administración de empresas en la Universidad Católica, ¿no? Y además lo Muy conozco amable. y sé quién es, ¿no? Y usted estaba dando lectura a un anuncio de una prensa que es público, un anuncio que es público, y está, y hay muchos más. Sino que me parecía tan interesante, y como ya prácticamente se terminó el tiempo, me le estoy llevando ya 2 minutos al doctor Fausto Pérez y al doctor Amores. Por eso lo comprometí para hablar, porque este tema que usted acaba de tocar es bien importante. Habían muchas acusaciones que quedaron ahí en blanco. ¿A quién favorece esto? ¿Por qué razón el gobierno actual no le dio la verdadera protección? Porque ahí no hubo protección. Las últimas denuncias, las últimas anunciados del señor ministro del Interior deja mucho que desear. Decir que la policía va a investigar si hubo un buen procedimiento o no. Por favor, pues eso es obvio. No se necesita ser ni experto para darse cuenta qué es lo que pasó ahí. Por esa razón, doctor, por favor, en ningún momento tiene que pedir ninguna disculpa. Todo usted lo ha hecho coherentemente, es todo lo contrario. Es mi exceso de preocupación, porque parece que en este país el hecho de decir las verdades, de que haya una prensa con voces, con libertad, a mucha gente no le gusta. Bueno, la prensa es de alguna manera pues, los sentidos del pueblo ecuatoriano. Lo que informa se sabe y lo que no se informa se desconoce. Pero en todo caso le agradezco muchísimo a usted la bondad de la invitación y además de ello, pues nunca ha habido otra intención que procurar que la gente tenga elementos de juicio, nada más. Totalmente de Agradezco acuerdo. infinitamente a la orden, como siempre, estimado John, y también un saludo respetuoso eh, con el con el comedimiento a Carlos Julio, que he tenido la bondad, alguna vez dio la oportunidad de conversar con él de aspectos muy importantes de la realidad ecuatoriana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias. Bien, 9 de la mañana con 4 minutos, amables oyentes, nos vamos a un pequeño corte comercial y venimos inmediatamente con el conversatorio con el doctor Fausto Pérez y también el doctor Amores. Nos vamos a un corte comercial y ya venimos.